Estrés, miedo, ansiedad. Conceptos, características y diferencias. Índice. Estrés, miedo, ansiedad, características, diferencias. ¿Pero qué es el estrés? El estrés es un mecanismo que permite una respuesta adaptativa del organismo ante un estímulo adverso. Es cuando nos sentimos amenazados y generamos una respuesta fisiológica dirigida a la supervivencia. ¿Y el miedo qué es? El miedo es una emoción natural que se caracteriza por una sensación desagradable e intensa ante la percepción de peligro real o imaginario. ¿Y la ansiedad? La ansiedad es una reacción normal y saludable que se activa ante una amenaza o un peligro, aunque se puede convertir en trastorno de ansiedad. El estrés. El estrés también es una respuesta no específica sobre cualquier demanda que sobre él se ejerza, es decir, un mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan sus recursos. El estrés agudo es un estrés que se ocasiona en un breve periodo de tiempo y normalmente desaparece con rapidez. También existe el estrés agudo episódico. Es un estrés producido por una situación adversa determinada y por nuestra incapacidad para afrontarla. El estrés crónico se padece durante un periodo de tiempo más prolongado que el estrés agudo. Las personas que padecen este tipo de estrés pueden acostumbrarse tanto a la situación de activación que pueden llegar a no darse cuenta de que lo viven y acaban sufriendo problemas de salud. El estrés crónico puede ocasionar varios problemas de salud, como problemas de salud mental, como la depresión, problemas cardiovasculares, cambios en el peso, problemas estomacales, cansancio constante y prolongado, problemas a nivel sexual, rigidez en la mandíbula y en el cuello. El estrés burnout es el creciente síndrome del estar quemado por el trabajo, es decir, es estrés laboral. Como ya lo habíamos mencionado antes, hay diversas características del estrés, como la alteración conductual o emocional, el agotamiento, el aislamiento o dificultades en las relaciones interpersonales. La ansiedad. La ansiedad se caracteriza por ser una inquietud o angustia debido a una anticipación de un acontecimiento futuro que muchas veces está muy lejos de ocurrir. Suceden alteraciones físicas como sudor, taquicardia, mareos, síntomas digestivos. En la ansiedad también se pueden presentar manifestaciones conductuales como preocupaciones constantes, expectativas de fracaso, fallas en la concentración y llanto. Tanto el estrés como la ansiedad son respuestas normales en el ser humano. Sin embargo, estas pueden convertirse en afectaciones patológicas cuando generan sufrimiento intenso y constante, cuando nos incapacitan para realizar actividades cotidianas o cuando perturban el flujo continuo y armónico de nuestro día a día. Por eso es recomendable llevar hábitos saludables a nuestra vida,
como un ciclo de sueño reparador, una buena alimentación y actividad física. El miedo. Características del miedo. El miedo es una alarma mental para proteger nuestra integridad. Existen 4 niveles de miedo: cognitivo, fisiológico, conductual y neuronal. Las áreas cerebrales que se activan con el miedo son el tálamo, el corteza sensorial, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. Existen diferentes tipos de miedo. Miedo real. El miedo surge a partir de componentes reales. Miedo irreal o irracional tienen su origen en un pensamiento imaginario. El miedo normal tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. El miedo patológico es el miedo que se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Miedo físico es el miedo que se convierte en temor a sufrir sensaciones dolorosas ocasionadas por un estímulo externo, real o imaginario. El miedo y el estrés. En el estrés, la emoción que predomina no es el miedo, es la preocupación. El miedo es una de las emociones básicas que nos facilita la supervivencia, que tiene que ver con una amenaza o peligro, y la diferencia es que el estrés no necesariamente tiene que ver con una amenaza o peligro. Regulación emocional. La regulación emocional es el proceso de modular la intensidad o duración de la emoción, con el fin de lograr una adaptación social o biológica. Pero ¿cuáles son las diferencias entre miedo, ansiedad y estrés? El miedo es una de las 5 emociones más básicas primarias. Peligro identificable e inminente. Según su intensidad y función, recibe un nombre: miedo, horror o pánico. La ansiedad también genera una actividad fisiológica ante una amenaza o peligro, pero la diferencia radica en que el peligro es menos específico e irreconocible. Es de carácter anticipatorio. La ansiedad es más cuerpo de preocupación y pensamientos obsesivos. Además, es un estado de alerta constante. Hay ocasiones que la preocupación es por hechos que están muy lejos de ocurrir. Es un mecanismo diseñado para la supervivencia, pero su gasto de energía es elevado, ya que es una sensación frecuente. Y para finalizar, el estrés. Comparte con el miedo y la ansiedad la respuesta fisiológica ante una situación, pero no necesariamente tiene que ver con la amenaza o un peligro. La fuerza que desencadena esta respuesta se llama estresor. Puede ser una situación que supere los recursos que disponemos normalmente. Hay varios parámetros que entran en juego en la respuesta del estrés y que expondremos a continuación. El estresor, que son las situaciones, acontecimientos vitales o condiciones ambientales a los que se enfrenta la persona. La valoración primaria, que hace referencia a la evaluación que hace la persona sobre las características del estresor y que podría considerarse como neutro, benigno, placentero
amenazante o desafiante. La valoración secundaria, que evalúa los propios recursos de la persona y los compara con las demandas del estresor. Y el afrontamiento. Si la situación se determina como amenazante o desafiante y los recursos actuales de la persona se consideran insuficientes, se activará la respuesta del estrés, tanto a nivel fisiológico, cognitivo, para planificar y organizar la acción, como motor para hacer frente a la situación. Como síntesis, podríamos decir que el estrés es la reacción del cuerpo a una preocupación y la ansiedad es la consecuencia del cuerpo al estrés. Y el miedo es una de las 5 emociones más primarias del ser humano y que gracias a ella logramos sobrevivir. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención. Espero que esta información les sea de utilidad. Mi nombre es Lisette Verdeja Orencio y fue un gusto estar contigo.